Buenos días, hoy es miércoles 18 de enero del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca. Buenos días, Jaime. Buenos días. Una vez más, hacemos esta entrevista para ir evaluando, para conocer sus criterios, sus opiniones sobre los problemas que se presentan tanto a nivel local como nacional. El tema central de esta entrevista es el proceso electoral, la campaña electoral a 19 días de las elecciones del 5 de febrero. Pero antes, Jaime, hay un escándalo nacional en donde está involucrado el gobierno del encuentro, el gobierno del presidente Lazo. Se ha denunciado, no es la primera vez tampoco, de denuncias de corrupción. Ya supimos los ecuatorianos del tema de las aduanas, de los ministerios, en donde se pedían cantidades enormes de dinero por un puesto, por un cargo. El tema de las aduanas quedó en nada. La Comisión Oficial Anticorrupción, ni chicha ni limonada, ciega, sorda y muda. Para eso fue creada, digo yo. Ahora la denuncia en contra de personajes en las empresas eléctricas, CENEL y CELEG, que habrían estado pidiendo sumas de dinero a cambio de puestos, contratos, en fin. Jaime, ¿qué criterio le merece esto? Buenos días, estimado Jaime. Sabe que yo veo más bien que se van confirmando algunas de las cosas que hemos venido escribiendo. Incluso publicamos en la revista El Observador varios vínculos del narcotráfico en América Latina y en Ecuador, en donde se encuentran vinculados el Estado, empresas públicas, empresas privadas, narcotraficantes de cuello blanco y también aquellos que se encuentran ocultos en la sociedad. Y todo esto se ha venido implicando en un conjunto, en un entramado, es más, muy parecido al de una novela. Por eso también me parece que los periodistas de La Posta le han denominado el padrino, ¿no? A Danilo Carrera como uno de los cabecillas de todo este entramado de la corrupción. Como bien dice usted, envuelve al sector eléctrico, CENEL, Flopec, y SEREC, me parece. Las tres grandes que más o menos manejan 13.000 millones de dólares al año. Y entre los audios que han revelado el diario La Posta, pues se evidencia, por ejemplo, coimas de 300.000, 150.000 dólares y hasta de 30.000 dólares mensuales que debían ser recogidas para Danilo Carrera. Entonces, es una cantidad inmensa, derivada de actos de corrupción, de puestos eh, dados a dedo, a amigos, compadres, agentes muy cercanos al gobierno. Entonces, Danilo Carrera, cuñado del presidente Lazo, el señor presidente de la República, Guillermo Lazo, dijo al siguiente día, después de la denuncia, que él sabía que Danilo Carrera era un hombre intachable. Y recordaba yo más o menos las mismas palabras que decía Rafael Correa por su primo, que decía: yo pongo las manos al fuego por mi primo. El primero, Del tristemente célebre primo que se fue a un matrimonio y no volvió más. Pedro Recordará Delgado, que usted falsificó del su título, falsificador de títulos, de que ese Badulá que realmente. hicieron un homenaje también, el presidente le hizo un homenaje de desagravio al delincuente. Después de tremenda falsificación, huyó a Estados Unidos. Sabemos que donde está en un departamento en Miami, no ha regresado. Ahora, lo mismo, no sabemos si vaya a suceder con Danilo Carrera. Él ha puesto ya una denuncia a Boscan, que hizo en realidad toda la investigación, por 500.000 dólares. Luego de eso, hay dos personas que ya La han demanda, huido dice del usted, país. la demanda, dice ¿Perdón? usted, Jaime, Sí, sí. la eh, demanda una, que supuestamente Sí, presentó ya. una denuncia penal por infamias de calumnias, me parece que es. Y la otra, que es que dos personas ya han huido, según reportó el mismo diario La Posta el día de ayer, que el señor Hernán Luque y, y algún otro de este entramado huyeron ya del país y que no se encuentran.
el señor presidente de la República ayer publicó un video en Twitter exigiendo tanto la renuncia cuanto que se vean si estas personas se encuentran o no dentro del país, donde se envuelve también Leandro Cortázar, cercano a todos estos vínculos de narcotráfico, que él mismo ha dicho en audios, yo trabajé para Correa, trabajé para Moreno y ahora trabajo para Lazo. A mí me hizo quedar dentro del sector eléctrico el ex asambleísta Monge, César Monge, que también era el brazo derecho de Guillermo Lazo, actualmente fallecido, ¿no? Entonces, como se ve, por lo menos en el entramado del padrino que muestra la posta, están cerca de 30 nombres. Entonces, estamos revelando una situación altamente comprometedora en el Ecuador. El día de ayer, incluso antes de ayer, Iván Correa le sugería al presidente de la República que les pida la renuncia. Ayer el presidente de la República pidió la renuncia y nuevamente se reveló que Iván Correa también había presentado un perfil de un exalmirante para que sea contratado en el sector eléctrico. Es decir, que está vinculado todo el mundo. Una maravilla, una maravilla. Lo cierto es, Jaime, que salimos de Guatemala y caemos en Guatepeor, lamentablemente los ecuatorianos vivimos así, ¿no? De esquemas de corrupción en esquemas de corrupción, de saqueo en saqueo de los dineros públicos. Mientras tanto, la pobreza sigue creciendo día a día. Ahora lo que coincidimos después de todo esto para decir, no sé, tal vez en investigación algo interesante, es que aparte de los actos de narcotráfico común y corriente que conocemos, transporte de droga de Ecuador por los distintos puertos o por aerolíneas a otros países, viene un segundo elemento que es el entramado de la corrupción del Estado y un tercero interesante que es la conexión que hay con el sistema financiero, porque muchos de los contratos que se han dado en el sector eléctrico se encuentran en Panamá. Y esta es una de las observaciones que se han dado a través de esta investigación. ¿Cuántos contratos y cuántas cuentas se encuentran en Panamá derivadas y vinculadas con las personas que se encuentran en este entramado de corrupción? El momento en que se toque el sistema financiero dentro del Ecuador y fuera de él, como en el caso de Panamá, se podrán evidenciar los reales delincuentes de cuello blanco en los que están relacionados y algunos de esos que el diario La Posta muy bien ha denunciado públicamente. Bueno, hay nuevos famosos en este gobierno, famosos pero por estar acusados de corruptos. El mismo pariente del presidente Danilo Carrera se ha mencionado o está involucrado, Leonardo Cortázar, Hernán Luque, el mismo César Monge, que ya no está en este mundo, Rubén Cherres. Ah, y Rubén Chérez, que es mano derecha de Danilo Carrera. Claro, Ese nombre me olvidaba hace y el rato, sí. presidente sale con el cuento de que ordena que les ubiquen cuando ya sabemos que están fuera del país. Sí, los que dos También se ha huidos supuestamente es denunciado, Hernán Luque y Rubén Chérez. también se denunció, Jaime, personas que vieron sacando maletas de dinero de las casas, inclusive se dieron el lujo de contratar un vehículo especial de esos que tienen los bancos para llevar el dinero. ¿Se puede Sí, usted imaginar a dónde hemos llegado? sí, había una comparación entre todo este grupo y los Bucaram cuando sacaban dinero por costales en Carondelet. Es decir, que este grupo parece reunir todas las grandes cualidades y virtudes de la mafia ecuatoriana de diferentes periodos, de la época de Bucaram, algunos de la época de Correa y de Moreno, y configurando todo un conjunto de tesis a lo largo de estas décadas, que es que el Ecuador es un sistema, está dentro del sistema interestatal de corrupción. Porque este es un escándalo, creo yo, peor que el escándalo que surgió en la época de Moreno, cuando se denunciaron las coimas través del sector petrolero. Entonces, este de aquí va a continuar, porque esto, como hace un momento decíamos, es una novela de mafias, entre paréntesis, que recién cayó uno de los mayores mafiosos de la Cosa Nostra de España, Mesina, ¿eh? Que se le había buscado por más de 30 años y cayó recién. Nos Exacto. encontramos nosotros en este sistema, en este entramado de mafia que al parecer es imposible salir, porque estamos en un narcoestado y una narcopolítica terrible en el Ecuador. Es la danza de los millones.
la danza de los millones. Por eso Claro, y no estamos hablando de delincuencia común, no, no, no. de robo de celulares, de radios de carros, de cachinería. Estos son robos de millones de dólares. Hay un aproximado, por lo menos, de coimas del Estado del sector eléctrico de 826 millones de dólares. O sea, incluso este robo es más grande que el del ISPOL, de la policía. Entonces, ellos primero dijeron 500, ahora dicen 900 en el ISPOL. Aquí se dice 826, no sabemos en qué cifra vamos a terminar, Mm. pero es una cantidad Pero increíble de dinero. pero lo que sí es seguro es que pasarán los días, Jaime, y todo quedará nuevamente en el olvido, y vendrá luego una nueva denuncia de corrupción, de un nuevo saqueo de esta banda, y así seguiremos. Pasarán los días, las semanas, los meses, se seguirán lavando las manos, seguirán pidiendo investigaciones a la fiscalía, como en el tema de las aduanas, que todo quedó absolutamente en nada, tapadito, bien tapado. Échale 20 camiones de cascajo, aquí no ha pasado absolutamente nada. Los involucrados están Sí, y disfrutando de las delicias del poder. además que la justicia se viene utilizando como un instrumento del poderoso, ¿no? Cuando es necesario, se sacan órdenes de prisión, se firman rápidamente fallos, autos a través de los jueces, pero cuando se involucran a las personas que se encuentran en el poder, se demoran muchísimo los procesos. Ahí están las denuncias, por ejemplo, de una paper contra Lenín Moreno, que en aquel Duerme el momento sueño de los estaba de justos, presidente. duerme el sueño de los justos. Tiene departamentos en algunos lados, por lo que sabemos, fuera del Ecuador y anda de paseo. Y no podemos nosotros tener certeza de ninguna de estos procesos vinculados de corrupción que ha tenido Lenín Moreno. Esa es la situación del poder. La justicia se ha convertido en un instrumento muy manipulable. Bueno, cambiemos de tema. Vamos con las elecciones seccionales, la campaña electoral en nuestro medio, en Cuenca. Ya se han hecho dos debates del Consejo Nacional Electoral, el oficial, y también la Universidad de Cuenca, y otras instituciones también públicas, privadas, han estado empeñadas en hacer debates, en invitar a los candidatos para que expongan sus planes, para que hagan conocer sus propuestas en beneficio de Cuenca y el Azuay. Ayer nomás vinieron los asambleístas Fernando Villavicencio y Sofía Sánchez. Hay un video que circula en donde denuncian al candidato Zamora de tener vínculos con gente cuestionada. Entonces, ¿qué se puede esperar del Consejo Nacional Electoral? Nada, simplemente digo yo, de los electores. En los electores está la decisión. ¿Cómo mira a 19 días de las elecciones este proceso? Voy a empezar por lo último que usted anunciaba, porque me sorprendió mucho la denuncia y de hecho muchos de los candidatos que están ahora terciando para las elecciones deben recibir en todo el país dinero del narcotráfico. Y precisamente se denunciaron a dos personas. La una es Baldor Bermeo, que está candidato a la reelección en Ponce Enríquez, candidato minero, tiene muchas mineras en Ponce Enríquez, y un amigo suyo en Molleturo, ¿no? Que está candidato por la lista 12, que además allá existen las minas de Molleturo en el Río Blanco, y entonces parece que alrededor de eso hay mucha conexión, ya que el narcotráfico lo que requiere es trasladar el dinero producto del narcotráfico a lingotes de oro o de algún material que sea fácilmente transportable o que pueda ingresar en las arcas de algunos de los bancos en paraísos fiscales. Entonces es una conexión muy clara. Y esta denuncia la hicieron precisamente, ¿no? Sofía Sánchez y Villavicencio el día de ayer, lo cual nos sorprende bastante a los ecuatorianos. Y luego, lo que sucede también es que yo digo, hay un fraude anticipado en el Azuay, porque la delegación electoral del Azuay, recordemos, no permitió la inscripción de la candidatura de Luca Payanca, un ecuatoriano nacionalizado, ítalo-ecuatoriano, podríamos decir, que mantiene la doble nacionalidad y no le permitieron ser candidato. Sin embargo, hay otros candidatos, como uno, por ejemplo, de la lista de Paul Carrasco, que adeuda $35,000 en pensiones alimenticias, lo cual es prohibido por la ley. Entonces, pasa uno, Se uno olvidaron, dijo.
el Claro. Consejo Electoral se olvidaron. Entonces pasa uno el sistema de vigilancia del Consejo Nacional Electoral, pero el otro, en cambio, es escarbado bajo todas las partes y precisamente para impedir la candidatura. Entonces, y me parece a mí que en esos dos aspectos hay que tener bastante revisión de lo que se encuentra sucediendo. Ahora, ya para las elecciones, estimado Jaime, es preciso, yo creo que resaltar antes del debate y en medio del debate un par de cosas que han sucedido muy claves para estas últimas campañas electorales. En 2019 revisábamos con usted mismo que una de las grandes herramientas que permitieron la campaña electoral fue una red social que era Facebook. Y los mejores que manejaron esa red social eh, pudieron estar en los primeros puestos, algunos ganaron, otros no, pero en el caso del Ecuador, de Cuenca, quien mejor manejó, me acuerdo, la red social de Facebook fue el actual alcalde de la ciudad, que es Pedro Palacios, quien había entregado una lógica del dinero que antes se entregaban a propaganda, vallas, spots televisivos, etcétera, ahora se estaban entregando a Facebook. ¿No? Esa fue la primera campaña, para poner un ejemplo, del 2019. En 2021 se incorporó a este conjunto de redes sociales algunas otras muy famosas, y sobre todo ahora esta china, que es TikTok, y esta red estalló muchísimo en las candidaturas presidenciales, sobre todo con el ejemplo del señor Herbas, ¿no? Que manejaron muy bien TikTok y salió a la palestra pública, eh, mientras no había podido hacerlo en los canales común y corrientes de la televisión nacional. En esta campaña que estamos viviendo ahora, año 2022-2023, estas dos redes han sido esenciales en toda campaña electoral. Nunca hemos visto una campaña en Cuenca donde está la de redes, tanto como Facebook, TikTok y a las que se pueden sumar otras como Twitter e Instagram, pero estas dos son las principales, las que han permitido hacer una campaña de otro orden. Es decir, fuerzas pequeñas pueden realizar una campaña en estas redes sin tener contactos y mucho dinero para tener spot en televisión o cuñas radiales. Y luego también la juventud que se encuentra conectada con estas tecnologías. Mucho más que nunca, yo creo que en esto coincidimos muchísimos investigadores, y es que en estas elecciones, por lo menos el 50% del electorado, más del 50% del electorado proviene entre los 16 hasta los 34 años. Recordemos que hay un voto facultativo de 16 a 18 años. Por lo tanto, que son los que mayormente van a votar, hay voto facultativo para la tercera edad, de 65 años hacia arriba. Entonces, por lo menos este trayecto de visión política entre los 18 y los 34 años va a ser determinante en estas elecciones. Y sobre todo se puede leer muy bien esto en estas dos redes sociales que mencionaba, porque están dirigidas a este espacio. Facebook, que tiene 13 millones de cuentas, y TikTok, que tiene 10 millones de cuentas confirmadas, ¿no? En el Ecuador. Ahora, Jaime, le pregunto sobre los debates. ¿Cree usted, como analista, que es como sociólogo, cree usted que los debates de alguna manera han servido para subir a unos y bajar a otros, para saber quién miente y quién no miente, quién está preparado y quién no está preparado, quién tiene el panorama claro y quién no? Yo creo que el debate en realidad ha permitido sobre todo evidenciar la preparación de muchos de los candidatos, la solvencia para dirigirse ante el público, incluso exponer la propuesta y brevemente contradecir entre uno y otro candidato. Y aquí debemos hacer un paréntesis, estimado Jaime, porque la mayoría de los candidatos, en el caso de la alcaldía y en el caso de la prefectura, provienen de ciertas facciones de poder de un mismo tronco común, lo cual la mayoría de los cuencanos conocemos, ¿no? Y cuencanos y azuayos conocemos. Y aquí algunos datos interesantes que se presentan también en medio del debate. Al menos 5 de los 9 candidatos en la alcaldía son cercanos al gobierno del presidente Guillermo Lasso. 8 de 9 candidatos
han sido o son funcionarios públicos. 8 de 9. 5 de 9 candidatos han sido ya representantes de elección popular. Esto para la alcaldía. En el caso de la prefectura, 8 de 10 han sido funcionarios públicos. 4 de 10 de representantes de elección popular y entre 4 y 5 cercanos al gobierno de Lazo. Es decir, que todos los candidatos que han participado al debate han estado relacionados con este tronco común del poder. En segundo lugar, han sido funcionarios públicos y se encuentran relacionados dentro del entramado del poder del Estado, prefecturas, municipios, ministerios, secretarías, subsecretarías, etcétera, lo cual revela un continuismo del poder dentro del Estado. Y en esto de aquí sus propuestas a veces rompen todo esto porque dicen no al continuismo, por ejemplo. Pero con estos datos, ¿cómo podemos decir no al continuismo? Es lo que deberíamos pensar como votantes. También podríamos nosotros anticipar como una conclusión que existe para hablar en términos burdianos, que existe una clase política en Cuenca y en términos marxistas que se encuentran conectados con una burguesía media y alta, ¿no? Y aquí viene una de las propuestas famosas en medio de los debates, que es la modernización de Cuenca, en el caso de la alcaldía y en el caso de la prefectura, la modernización de la SUAY. Cuando hablamos de modernización, estamos hablando sobre todo de infraestructura, según lo que he observado en los debates. Vialidad, aeropuertos, mercados, seguridad, movilidad, algunos otros aspectos que están relacionados con educación, con salud. Todos ellos que implican la modernización, que es el primer gran tramo de lo que representan los debates, están atados obviamente al presupuesto general que tiene tanto el municipio como la prefectura. Pero aquí viene una gran incógnita. Nos encontramos en medio de un sistema coartado por el neoliberalismo que ha hecho reducir todos los presupuestos, tanto de los municipios como de las prefecturas, a cantidades realmente mínimas de movimiento para los alcaldes. En el caso de la ciudad de Cuenca, 215 millones de dólares, en el caso de la prefectura, 68 millones de dólares. Para poner un ejemplo y que tengamos un ejemplo claro, si dividimos para las personas que viven en el caso de Cuenca, más o menos un estimado de 6,000 personas, estaríamos hablando de 358 dólares distribuidos en 4 años. Es decir, 89 dólares por persona cada año. Y en la prefectura, 97 dólares en 4 años y 24 dólares per cápita por año. Es decir, que no es una cantidad exorbitante cuando la distribuimos en toda la cantidad de población que vivimos, tanto en Cuenca como en el Azuay. Pero todas las obras que presentan y las propuestas de obra pública que presentan los candidatos a la alcaldía y a la prefectura necesitan y requieren analizar este tema, porque hay muchas propuestas que son gratuitas. No, y hay otras que no entran dentro del presupuesto, que obviamente tienen que realizarse a través del poder, como por ejemplo de la vivienda. ¿Cuál es el aspecto? A través de los lotes baldíos que existen en el Azuay y en Cuenca, por ejemplo, que era la propuesta de un par de candidatos, que es muy interesante, ¿no? Que hay muchos lotes baldíos, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, y con el crecimiento poblacional de la juventud se podría llegar a hacer viviendas con fines sociales. Son algunas propuestas. Entonces, me parece a mí que aquí muchos de los candidatos han logrado evadir tanto las encuestas, las encuestadoras que están alineadas al poder, y también a medios de comunicación grandes, ¿no? Que promocionan algunos. Entonces, yo creo que es equilibrado. Y voy a dar la contra a todas las encuestadoras. Es más, aquí, estimado Jaime, para la alcaldía, yo creo que hay por lo menos 4 personas que se encuentran en empate técnico al día de hoy, 18 de enero. Y le voy a citar algunos de los nombres que se encuentran en esta, que también son algunos de los que se encuentran en las encuestas, pero no es que haya una diferencia de 10, 15 puntos como se ha venido viendo, ¿no? El empate técnico está entre Ceballos, Morales, Cabrera y Lloret entre un 13 y el 18%. ¿Quién? Hablando de que existe... ¿Quiénes? Repita, por favor. Sí. Ceballos, Para la prefectura. Cabrera... Para la prefectura. para la prefectura. Ceballos, Cabrera, Lloret y Morales en un empate técnico.
Esto evidenciado, bueno, yo hago análisis de tendencia cualitativos en la juventud, precisamente entre 18 y 34 años, los cuales se encuentran un empate técnico entre 3 y 18 puntos, es decir, con un margen de error del 5% para cada uno de ellos. Entonces, luego de esto, de este gran bloque que se encuentra a un empate técnico, proviene una candidata que bajó mucho producto del debate, que es Dora Ordóñez, sobre todo el debate del CNE que no pudo presentar, que se presentó y tuvo que salir. Y después, bueno, ella sí participó en el debate de la universidad y también presenció bastante, digamos, el público quería ver cómo se desenvolvía la candidata y me parece que en el contexto de las tres mujeres candidatas a la prefectura presentó muy bien su propuesta, ¿no? Y aquí resaltaron también, sobre todo en el debate del CNE, nuevas figuras, como por ejemplo Sebastián Ceballos, ¿no? Que logró tener un despunte muy grande. Muchos medios, puede ser algunos por propaganda también, han dicho que se encontraba en el primer lugar en el ranking, ¿no? Por lo menos personalmente en el mío también se encontraba, me parece que se desenvolvió muy bien en el debate. Y en el caso de los alcaldes, una figura que rescato también que no se encuentran en las encuestas o que estaba en el último, uno de los últimos lugares de las encuestas es Adrián Castro, que también resaltó muchísimo en los debates. Y me sorprende también bastante porque en los estudios cualitativos se encuentra en los primeros lugares. Las encuestas dicen que en el caso de la alcaldía, por ejemplo, Clima Social, dice que Cristian Zamora se encuentra en primer lugar con más o menos entre el 10 o 15% sobre el resto de los candidatos. Sin embargo, entre la población de 18 a 34 años me parece que ha crecido muchísimo Adrián Castro, y esto también lo dicen todas las encuestas, ¿no? Las dos figuras que más han crecido entre diciembre y enero en conocimiento y población e intención del voto es Cristian Zamora y Adrián Castro. Entonces, me parecería muy bueno ubicar este nombre que no lo ha estado haciendo el resto de las encuestadoras o las encuestadoras que se encuentran registradas en el CNE. Bueno, estoy compartiendo también o cruzando algunos datos entre estas dos figuras. Entonces, La denuncia de los asambleístas Villavicencio y Sánchez en contra de Zamora le perjudican, entiendo, ¿no? sí, obviamente a toda la izquierda democrática, ¿no? Porque ellos cuando han hecho la denuncia no han revelado su nombre, sino han dicho la lista 12 tiene candidatos del narcotráfico y particularmente uno de Molleturens. Obviamente le golpea también. Ahora vamos a ver qué tanto se difunde esto, porque las encuestas, por ejemplo, dicen que Paul Carrasco, algunas, ¿no? Algunas encuestas que Paul Carrasco se encuentra adelante. Ahora, en la juventud yo le decía, me parece a mí que se encuentra Zamora y Castro, Castro y Zamora, podríamos hablar ahí tal vez de un empate técnico. En segundo lugar, después de este empate, Paul Carrasco, y luego un pelotón muy apretado de Jaime Moreno y Pedro Palacios. A mí posiblemente me van a criticar diciendo que estoy en contra de las encuestas, que Pedro Palacios se encuentra en los primeros lugares, etcétera, pero por lo menos del tramo que yo analizo, que es 18 a 34 años, ha caído muchísimo Pedro Palacios y esto se puede ver en las redes, incluso la cantidad de visualizaciones, de reproducciones que tiene en TikTok, compartidos, que generalmente es del activismo, e incluso en la participación y en las interacciones. Entonces, esto es evidente, ¿no? Yo creo que va a haber una situación muy similar a de las elecciones del 2019, en que la fragmentación política que se presentó en Cuenca y el Azuay hace que nuevos candidatos aparezcan y suban en el escenario, ¿no? Que antes no se Hay que encontraban. tomar en cuenta también, Jaime, ya para concluir, que hay un porcentaje alto de indecisos. Dicen que un 40% más o menos, un 40% de indecisión. Muy bien que toque usted este tema, estimado Jaime, porque según CEDATOS, a su encuesta hasta el lunes anterior, los indecisos subían al 61% en el caso de la SUAY. Y si vemos en el caso de este tramo que decía de 18 a 34 años, por lo menos el 80% se encuentran todavía indecisos. Es Es muy decir, alto. es decir, que las tendencias pueden cambiar de un día al otro. O sea, Puede cambiar tenemos, en un día, sí, en horas, en en un cuestión de día. horas. Y además que las redes sociales calibran y modifican la subjetividad en cuestión de horas. Entonces, podríamos decir que el día de las elecciones van a haber sorpresas.
y aquí se van a comprobar, digamos, algunas cosas, o bien que se mantiene el patrón histórico de poder de todas estas personas que han venido siendo representantes de elección popular, o se rompe y viene una nueva generación que está en competencia, algunos que nacen del mismo tronco común, o incluso algunos que son outsiders y provienen por su propio esfuerzo o por haber activado ya en política durante mucho tiempo. Entonces, Bien, esta relación va a ser muy interesante, pero yo creo que la confirmaremos nada más el día de las elecciones, 5 de febrero. así es, Jaime. Gracias por atender esta entrevista. Volveremos la próxima semana con usted para seguir analizando este tema de las elecciones seccionales. ¿Qué le parece? Podría ser uno de los últimos días o el penúltimo día que se puede todavía hablar sobre Perfecto. estos temas, ¿no? Y de los sondeos, porque los sondeos en redes ahora combaten muchísimo lo de las encuestadoras ya de grande empresa. Es interesante cruzar las dos informaciones. Bien, gracias al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca por sus puntos de vista, por su análisis de las elecciones seccionales del 5 de febrero. Jaime, desde Hasta siempre y luego. hasta Muchas siempre. gracias.